Volvamos arriba en esta segunda página, en esta segunda cara del mundo en guerra. Orbán presentó ayer en China su plan de paz para Ucrania, enfadando a Europa. Orbán ya sabía que iba a enfadar a Europa. ¿Cuál es el plan de Orbán? Esa es la pregunta fundamental a estas horas. Ha presentado un plan de paz, decía que era un plan de paz 3.0, pero no sabemos mucho más detalles que lo que Orbán ha dicho en las diferentes reuniones, y es que hay un punto inicial, un punto final, y que hay que ir por el camino más rápido allí. Lo que cuenta con el no respaldo de Europa, de la OTAN, etcétera, etcétera, Estados Unidos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Orbán lo que sí tiene fue a ver a Zelensky, tiene la fotografía de Zelensky, integridad territorial, soberanía, si no, no hay proceso de paz. Fue a ver a Putin, oiga, caminemos hacia un entorno de paz, pero mantengan todo lo que ya he conseguido, está en choque con lo que está planteando Zelensky, por ahí no hay camino a la paz. Va a ver a Xi Jinping, China, y le dice, si yo ya presenté hace 1 año y medio un paquete de 10 puntos para poner fin al conflicto, rechazado por Ucrania, rechazado por Europa, rechazado por Estados Unidos. Cumbre de Suiza, visto Orbán con Zelensky, tampoco parece ser el camino. Llega hoy Orbán a Washington, cumbre de la OTAN. ¿Cuál es el camino? Diálogo, 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 pero ¿cuál es el plan? Porque tampoco hemos visto el detalle en Orbán de cuál es el plan, salvo de aquí, allí, en el camino más corto. Ya, pero no te lo van a aceptar. Es como la cumbre de Suiza, pero en el otro lado. Por lo que estamos encallados, pero con la sensación de que hay un verso suelto en Europa que está buscando la manera de unir puntos. ¿Se acuerdan el jueguecito este de los niños, no? Ponía una los puntos, 1, 2, 3, 4, y salía allí pues un osito, un conejo, un no sé qué. Pues a eso está jugando Orbán ahora mismo, diplomáticamente hablando. Pero no conocemos que el plan de paz pueda tener un movimiento de por lo menos sentarles en la mesa. Volviendo a esa diapositiva, dice Orbán que Estados Unidos, China y Europa van a decidir sobre el fin de la guerra en Ucrania. Viajo a Washington ahora para la cumbre de la OTAN. ¿Quién falta en esa declaración de Orbán? Orbán asegura que Estados Unidos, China y Europa decidirán sobre el fin de la guerra en Ucrania. ¿Quiénes faltan en esa declaración de Orbán? Las partes del conflicto. Ucrania y Rusia. Sin embargo, Orbán pone el foco en que Estados Unidos, China y Europa son la clave fundamental para poner el fin. Que cuando ellos pacten, todo va a ir de corrido. Pero fíjense que no nombra ni a Ucrania ni a Rusia, que son las partes del conflicto y los que de verdad van a decir acepto o no acepto. ¿Por qué? Porque hay un movimiento sobre todo de que hay una parte más arriba, más supranacional, pero no supranacional, es decir, más arriba de los dos países, que ahora mismo conforma la clave fundamental para intentar desentrañar por dónde puede ir. Siendo China o teniendo China el papel fundamental en ese orden, Estados Unidos, China, y gracias a que Europa está entre los tres. Modi, cuarta clave, llega a Rusia en su primera visita desde el inicio de la guerra de Ucrania. Miren, todo este movimiento de Orbán, Modi, también marca un camino, una sensación de que Putin, Rusia, está volviendo poco a poco a la arena internacional. Poco a poco. Pero no está aislado completamente. No va nadie a verle, Modi. Orbán. No, pero es que Orbán es prorruso. Bueno, Orbán ha ido. Modi lo hemos visto en las últimas horas. Mírenlo. En imágenes de ayer, en el que se veía a Modi intentar ver con Vladimir Putin muchas cosas, entre otras energía. Volviendo a las claves del mundo en guerra, isolated. China dice que a Orbán que hay que crear condiciones de diálogo, siendo este un elemento fundamental. Lo que está pidiendo China, fíjense que dice Orbán asegura que China, Estados Unidos, China y Europa decidirán sobre el fin de la guerra. China dice a Orbán
que hay que crear condiciones de diálogo. ¿Cuáles son las condiciones de diálogo? Un alto el fuego. De tal manera que Orbán está acercando, queriendo o sin querer, una fotografía de posible alto el fuego después de lo sucedido ayer en el hospital materno-infantil en Kiev, en el terror que se vivió ayer ruso en ese hospital ucraniano. De tal manera que hoy uno de los elementos fundamentales es intentar descifrar hasta qué punto lo que China le está pidiendo a Orbán, y Orbán hoy a la OTAN le va a transmitir, que no es otra cosa que crear condiciones de diálogo. De verdad estamos cerca de crear esas condiciones de diálogo, que no es otra cosa que un alto el fuego. Alto el fuego, y ahora están las condiciones del diálogo. No, ahora están las condiciones del diálogo. Ya no hay tiros. Vamos a ver de qué manera se puede empujar a sentarse a hablar. Pero ojo, porque esta tercera clave que quedó ayer así como de refilón en las palabras de China a Orbán es la clave fundamental. ¿Hasta qué punto un alto el fuego que aceptara también la OTAN puede llevar a un movimiento de juntar, de ver, de proponer? Oiga, hay 4 planes, 5, 8, 2, 25, ¿cuáles son? Porque el de Orbán ni tan siquiera lo sabemos. No, el camino más cerca, ¿cuál es el camino más cerca? Incluso el de Trump tampoco lo sabemos, lo intuimos. Pero no lo sabemos. Oiga, yo le corto el grifo. Bueno, ya, pero ya está la OTAN haciendo para que usted, si llega, no corte el grifo, o si lo corta haya suficiente para aguantar. Es decir, no es tan fácil. ¿Cuál es el plan? Plan 3.0. Vale, ¿cuál es el plan 3.0? Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora. Y que todos los caminos para descubrir cuál es el plan 3.0, cuál es el plan de Suiza, cuál es el que salía de Suiza, cuál es el plan estadounidense, cuál es el plan ruso, cuál es el plan europeo, es lo que China está diciendo. Hay que crear condiciones de diálogo. Alto el fuego. Es la única clave que ahora mismo se puede entender alrededor de ese movimiento que Orbán ha intentado hacer en los últimos días.